Somos atentos y nos dejamos guiar a veces por orientaciones. No es bueno, objetivamente no es bueno aquello, pero nos dejamos a veces llevar por los titulares o por los lead informativos. Y entonces nos formamos una opinión a fuerza de las circunstancias. Yo, por ejemplo, tengo este titular de un comentario editorial de la redacción de Los Cuatro Pelagatos, en donde se manifiesta que la campaña del presidente Moreno, la del 2017 o la del 2013, esa campaña debe ser investigada. Y desarrollan de esta manera la información Los Cuatro Pelagatos. La trama de corrupción Arroz Verde, revelada por La Fuente, se refiere por acá. Te iba a que tengas la bondad de darte una vueltita. Gracias, compañero. Bienvenido. Señoras y señores, estoy presentando a dos de nuestros invitados que siguen en el cronograma y agenda de la cadena Democracia. Me faltó darles a conocer el economista Jaime Carrera y acaba de ingresar el señor economista Ramiro Crespo. Vamos a tratar con ellos importantes temas técnicos, especialmente relativos a la deuda externa de nuestro país y también al abaratamiento, que yo le llamo al abaratamiento de esta deuda a través también de triquiñuelas no tan retóricas, no tan académicas, digamos, no tan científicas, no tan técnicas, que digamos. Se refunden algunos hechos político-económicos, necesidades especialmente de la caja fiscal, a través de unas resoluciones económicas de última hora que vale la pena pasarlas revista. Entonces yo decía, la campaña de Moreno debe ser investigada. ¿Por qué circunstancias? Le cedo la palabra al economista Jaime Carrera, si es tan amable. Usted se queda pensando y me observa hace un momento. Dice, no es mi expresión, es expresión de Los Cuatro Pelagatos. La sala de redacción de Los Cuatro Pelagatos señalan al unísono de que la campaña de Moreno debe ser investigada, es imperativo el asunto, desde el punto de vista de una opinión bien cuajada. ¿Qué le parece a usted, don Jaime? Buenos días a la audiencia, gracias a la invitación, Gonzalo. Un saludo a Ramiro. El ejercicio del poder debe ser esencialmente ético y moral. Y desde el poder ese ejercicio moral debe irradiarse a toda la sociedad. Cuando este tipo de acciones que siembran dudas en el manejo de la conducción del Estado en cuanto a su ética deben ser investigados rigurosamente, porque lamentablemente en el Ecuador la corrupción, la ética pública que se ha corroído por la corrupción ha pasado a formar parte de la normalidad del país. Y una de las cosas que hay que rescatar, incluso para un buen manejo de la economía, es necesario rescatar los valores de una sociedad. Y hay que gobernar con el ejemplo. Y hay que gobernar con el ejemplo, con ética, con moral y con valores. Porque yo me refiero a gobernar la casa incluso, no, con el ejemplo. En todos los ámbitos de una sociedad, Gonzalo, padres, hijos, familias, empresas, y más desde la conducción del Estado, porque desde el Estado se irradian conductas, se irradian comportamientos, se conducen las sociedades.
Y esas conducciones tienen que ser límpidas, Claro. tienen que ser absolutamente... ¿Por qué esta sanas. premisa, Jaime? Esta premisa porque estos hechos tienen consecuencias serias en el devenir futuro de las sociedades. Cuando desde el Estado se reflejan este tipo de actos, se hiere la economía, se hieren los consensos para practicar políticas públicas sanas, porque la gente dice, existe la corrupción y no importa que roben, ¿no? Existe la corrupción y como hay corrupción, vivimos así en el país, ¿no? Y hay una relación directa, Gonzalo, entre el desarrollo del país, de un país y la corrupción. Si uno mira en el conjunto de naciones del mundo, hay menos corrupción en los países más desarrollados. Hay más corrupción en los países más pobres, menos desarrollados. Usted ve los países africanos, usted ve una serie de países, la misma Venezuela, pero solo en Ecuador, los países como Chile, como Uruguay, son los que tienen menos estándares de corrupción y que han avanzado en su desarrollo, ¿no? De allí que incluso este tipo de cosas, Gonzalo, debilita los consensos para políticas económicas sanas en el futuro, porque hay un oprobio callado sobre el rechazo a la corrupción. Yo creo que la mayoría de sociedad lo rechaza, ciertas élites políticas, sociales, económicas rechazan estas cosas y van a dificultarse acuerdos en el futuro, Gonzalo, sobre las políticas, sobre las leyes que tienen que tramitarse en la Asamblea para cumplir ciertas políticas económicas. Así es que hay que ver con profundidad estos temas y analizarlos con rigurosidad, con objetividad, sin apasionamientos y todo para el futuro bienestar del Ecuador, ¿no? Así es. Porque, señor economista Ramiro Crespo, es válido que nos demoremos un poquito más en este tema de el daño que está recibiendo la nueva sociedad de niños y de jóvenes ecuatorianos. Y eso nos debe convocar a un espanto generalizado a los viejos o a los de mediana edad. Porque ¿qué ejemplo estamos dando? Y a todo actúa como que fuera parte del consumismo. Dice, si el otro también, yo también. Es una epidemia de corrupción impresionante. Y nadie se pone rojito ni en la nariz. Todo el mundo admite y acepta como normal. Esto debe ser motivo de sendos sermones de las iglesias, de todas las iglesias. Aquí cohabitan montones de religiones, montones de iglesias. Moralmente encienden luces de celestiales, incluso con oratorias y sermones, como yo vuelvo y repito, para convencernos de que las virtudes, de que los valores morales nos pide el Señor, nos pide Dios. Yo no voy a hacer otro discurso en este momento porque estamos en una gestión periodística totalmente independiente. Pero algo tenemos que de a poco dejar como una huella en cada manifestación periodística, pensando en la ética. Un lead tiene que tener ética. El desarrollo de una noticia debe rendir y tener ética. El desarrollo de una conversa o de una entrevista debe guardarse bajo renglones de ética. Este país se está haciendo pedazos económicamente y entonces después culpamos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se dañó tanto el país? Y ve cómo están nuestros hijos, y ve cómo están nuestros jóvenes, y ve los sobrinos.
y vean cómo están los tíos de bien, los abuelos de bien, pero ¿con qué ejemplos pueden comportarse bien los chicos de esta época? Perdonen que me demore, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer en una especie de prédica constante. Ojalá, de alguna manera, por lo menos podamos nosotros recordar, que se han olvidado totalmente de que todas las cosas deben hacerse sobre renglones de legalidad y de valores. Le pido, Ramiro, que tenga la bondad de referirse a este tema, más este otro, o sea, ejemplificando en este otro. Ahora estamos exculpando a veces desde la gestión de poder, o sea, desde la administración pública, las nuevas generaciones que vienen a hacerse cargo de lo dejado por ellos mismos a través de sus mayores, sea en jerarquías o sea en parentesco, están haciéndose cargo de la misma y brutal entrega al vicio del dinero, a la desmesurada aspiración del dinero mal habido. Entonces, esta prédica debe fortalecerse o debemos actuar y gobernar con el ejemplo, es lo que estábamos mencionando hace algunos instantes. Como yo conozco de los buenos consejos y de la riqueza de valores con que cuenta su familia, un montón de veces me he referido a aquello a sus tíos y a sus padres. Economista Crespo, quiero que tenga la gentileza usted de hacernos una referencia por todos los nuevos vicios que están de moda en este momento por buscar dinero y dinero en desmesura. Tenga la bondad. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia, saludos a Jaime. Bueno, yo creo que en las familias nos educan o nos educaban de una manera en la cual se insistía en la honradez, en que uno no podía tocar el dinero que no era de uno, y comenzaba desde que cuando a uno le pedían que vaya a la tienda, uno tenía que devolver el vuelto y tenía que, inclusive le contaban el vuelto, solo para estar seguros de que uno no era travieso de niño. Y así un niño se iba formando. Luego recuerdo frases como que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. El juego por no hacer trampa, por saber perder, por saber ganar. Y en la mesa, porque obviamente uno se tiene que preocupar de los otros comensales con los buenos modales de uno. Entonces, eso también era muy importante. Y una cosa fundamental también era de que cuando uno ocupaba una función pública o cualquier tipo de función, inclusive si le tocaba arbitrar un partido de compañeros de colegio, uno tenía que ser lo más justo y olvidarse de las preferencias. En ese aspecto, yo creo que se ha perdido mucho eso. Por ejemplo, una cosa que uno trata de inculcar a los hijos es que si uno va a un restaurante, el restaurante y uno ve los precios, el restaurante es un contrato y acepta ordenar. El restaurante es un contrato tácito. Si uno ordena, primero está aceptando el precio y segundo, de la misma manera, cuando a uno le cobran de más, uno llama la atención y dicen, aquí me han cobrado de más. De la misma manera, cuando a uno le cobran de menos y se olvidan de cobrar un plato, se olvidan de cobrar algo, una gaseosa más, una cerveza más, no se han olvidado de cobrar, uno también tiene que llamar
Porque básicamente no porque se les confundió, se equivocaron, uno va a salir hecho el vivo, no pagando la cerveza, no pagando la cola. Entonces, esos son valores que uno tiene que estar inculcando a la juventud. Y también, por ejemplo, el tema del copiar. Yeah. Yo creo que en las universidades, por ejemplo, del exterior y en las buenas universidades de aquí, hay un código de honor que sencillamente no se puede copiar. Le pueden dar un examen, el profesor se puede ir, etcétera, pero no se debe copiar. E inclusive los otros compañeros están atentos a que alguien no copie. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque es inmoral, pero segundo, porque el copión desprestigia luego a los graduados. Un graduado, digamos, con la ayuda del Rincón del Vago, no le va a hacer honor a una universidad como le haría un graduado que no ha copiado. Más bien va a desprestigiar a esa universidad, y las universidades se preocupan mucho de que sus graduados sean muy buenos, porque eso crea muchas ventajas para las siguientes generaciones. Entonces yo creo, y hace años oía yo a una estudiante de 15 años del Colegio Americano que decía, para mí sería horrible saber que me estoy vistiendo con ropa comprada con el dinero que mi padre hubiese robado. Ahí diste donde debemos dar este momento, porque nos estamos demorando en dar el golpe importantísimo que tenemos que dar. La trama, por ejemplo, para ir a asuntos actualizados, macros y de preocupación generalizada, Ramiro, tiene que ver la trama de la corrupción del arroz verde, que hemos estado comentando en los últimos días, en la última temporalidad, y que fue revelada por periodistas, en este caso el de La Fuente. Puede tener consecuencias para el presidente de la República, dice un lead informativo. ¿Por qué? Porque la trama, el mecanismo, el procedimiento que se utilizó o ha venido utilizando el correísmo desde hace un montón de tiempo, desde que se instalaron en nuestro país, que ya son como 13 o 14 años, con todos los poderes habidos y por haber, y las indelicadezas y un asalto a la propiedad pública y privada, terrible. Esa cosa tiene que ser investigada. ¿Por qué? Porque decían, ¿y ahora cómo financiamos? Lo que yo no voy a poner de lo que me robé, pues. Ellos podían haber puesto de lo que se robaban un 20% y sacaban una campaña fantástica. He estado pensando yo todas estas últimas noches, pensando, digo, ellos podían haber hecho aquello y no topar el dinero público, el dinero de los pobres, el dinero de los más necesitados, de los que ellos en los discursos sí reclaman el voto. Imagínense en esa ausencia de una sindéresis elemental. Hablemos morocho, hablemos como hablaba el doctor Velasco, el presidente Camilo Ponce y otros comunistas de verdad, comunistas que en la vida práctica o pragmática, y si se quiere, arnistas de partido y de vida. ¿Me entienden? Los estatutos de los partidos pasaban a ser estatutos de vida. Así es. De vida. Entonces, gobernemos con el ejemplo. Si es que han habido dineros mal habidos que han servido para alentar una campaña electoral, yo no voy a poner nombres,
cualquiera que fuera, hay una responsabilidad. A esto quiero que tengan la bondad ustedes de referirse con mayor celeridad y contundencia, digamos. Tengan la bondad, Ramiro. A mí el tema del presidente Lenin, me parece que, como él bien lo ha pedido, se debe investigar profundamente para determinar si es responsable o no. Es que él no ha conocido, dice. Bueno, él dice que no ha conocido, pero ha pedido una investigación profunda. Nadie está encima de la ley y eso es una cosa fundamental. Él mismo pide una investigación. Ahora, no debe tener ningún pecado, que pide una investigación y alega que sea adjetivizada o la adjetiviza de profunda. Eso ahora, esto del arroz también. verde no nos debe sorprender mucho por todas las prácticas que vimos, pero se acordarán ustedes de las sabatinas, cuando una cantidad de instituciones públicas seguían a través de sus redes sociales, a través de sus tweets, iban promoviendo lo que iba diciendo el presidente. Ese uso de los tweets, de redes sociales, de instituciones públicas, ministerios, etcétera, gobernaciones, etcétera, ya era un mal uso. Si quieren darse cuenta también, no solo de lo que vemos, sino tal vez más, solo hay que fijarse en los tweets de las instituciones públicas durante las sabatinas de Rafael Correa y van a ver que por lo menos había una o dos personas ese sábado por la mañana dedicadas exclusivamente a fomentar la campaña de Rafael Correa. Eso ya de por sí es un acto de un abuso de fondos públicos. Usted tiene la palabra, don Jaime Carrera, economista. Este hecho tiene que investigarse profundamente. Ya. Por la sanidad de las conductas de la sociedad, por el ejemplo que debe irradiarse desde el Estado y por una cruzada... Hasta por la ley de candidatos. Por una cruzada que tiene que tener el país, que es la recuperación de la decencia política. Hay que recuperar la decencia de la acción política y de la conducción del Estado. Y todos estos hechos que pasivamente o activamente contribuyen al deterioro de la moral pública tienen que investigarse con absoluta seriedad y rigor. Y no solo investigarse, sino sancionarse. Porque lamentablemente la moral de toda la sociedad está tremendamente lesionada. Ahora, el tema es que debemos evitar como sociedad que usen esto otros ladrones. Digo otros ladrones como ocurrió en el Brasil. Ustedes recuerdan. Porque también ultrajaron al honor nacional apoyándose en campañas que después eran reemplazadas con contratos públicos, o sea, pagadas con contratos públicos o repagadas incluso con buenas utilidades, a los que se prestaban o prestaban sus dineros unos mesecitos hasta que entren en ejercicio del poder. Esto es un daño macro gigantesco. Sigo con lo macro porque todo esto está macro, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarle esto al señor economista Alberto Acosta en la ciudad de Guayaquil. Estábamos, no sé si tal vez Albertito, usted nos estaba escuchando en el internet y tiene ya la idea de lo que estamos tratando con sus compañeros de siempre, Jaime Carrera y Ramiro Crespo. Alberto Acosta Burneo, les saludamos desde Radio Democracia en Quito, Ecuador. Muy buenos días, Gonzalo. Un gusto estar con ustedes. Me gustaría, yo me acabo de conectar a la señal, entonces quisiera ver si me puede repetir la pregunta. Ya. Dicen que el señor, bueno, no vamos directo al señor presidente de la República, pero estamos advirtiendo de que todas las campañas electorales del correísmo lamentablemente tienen un financiamiento que no lo pudimos censurar desde el principio porque no lo conocíamos,
Pero ahora conocida la trama, Alberto, le estamos solicitando sanción para los que haya que sancionar y se beneficiaron de esos dineros del pueblo ecuatoriano que no fueron a dar en el verdadero destino, sino que sirvieron para financiar una persuasión generalizada en beneficio de ellos. Es lo que ha ocurrido en los últimos 5 elecciones o más en el país. Y estábamos preocupados de esta circunstancia porque cae un poco en pecado, no obstante que el señor presidente dice, yo nada tuve que ver con eso. El señor presidente Moreno dice, y hay que creerlo, yo no tengo ninguna responsabilidad, nunca conocí. ¿Cuál es su opinión de Generación Nueva, Alberto Acosta Burneo? Yo veo que aquí el país requiere una reforma profunda en el esquema de hacer política. El presidente Correa, de una manera muy mojigata, dijo que quería luchar contra esas billeteras interminables, que para ser presidente lo que se necesitaba era tener una billetera más grande y que ese era el que ganaba la presidencia, lo que ha demostrado la historia que es absolutamente falso. Y entonces cambió la estructura de cómo financiar la política, creando este esquema en el que el Estado financia a todos. Y entonces se suponía que eso les daba a todos igualdad de condiciones. Vemos que en la práctica no ha sido así. Primero, que el candidato presidente siempre tiene ventaja sobre el resto porque utiliza el Estado a su favor. Y eso lo hizo Rafael Correa en las varias reelecciones que tuvo, que utilizó todo el andamiaje estatal, la plata de los ecuatorianos para hacerse campaña a sí mismo. Y con el argumento de que estaba promocionando las obras, que no puede dejar de promocionar obras. Segundo, que vemos que esa supuesta independencia de los capitales privados para financiar las campañas en realidad no ha sido tal. Y vemos cómo, de cualquier manera, a pesar de que la ley lo prohibía, que el mismo presidente cuestionó y criticó duramente el financiamiento privado a la campaña política, vemos que en la práctica él recurrió a un financiamiento privado con un agravante, que además era un financiamiento de cierta manera obligado. El que quería mantener un contrato en el Estado tenía que ayudar al candidato presidente. Entonces vemos cómo en el fondo llegamos a una situación mucho más perversa, en donde quien está en el poder tiene la mayor posibilidad de seguirse manteniendo en el poder, de perennizarse en el poder, y que además es el primero en abusar e ir en contra de las mismas leyes que lo que buscaban era impedir este financiamiento privado en las campañas electorales. Yo creo que se requiere un cambio en esta legislación. No puede ser que el Estado sea el que financie todo y que nos tapemos los ojos a una realidad, que no todos, que el financiamiento del Estado no es el que garantiza la igualdad en las condiciones. Lo que garantiza igualdad en condiciones más bien es una transparencia, no el tener estos mundos ocultos, que es lo que hemos visto y que se está destapando ahora, y que es que las elecciones se financian en un submundo, en un mundo que está por debajo de la ley. Eso no puede continuar. Yo creo que se requiere un cambio urgente al Código de la Democracia, una revisión integral en donde abandonemos este esquema en donde supuestamente el Estado es el único que financia la política, que además se ha transformado en un buen negocio para muchos sectores, que lo que hacen es vivir de la política. La política no puede seguir siendo funcionando de esa manera y debemos ir a un modelo mucho más transparente, un modelo donde se abandone estas prácticas corruptas. Partidos políticos y personajes igualmente políticos, hay ocasiones en que visitan su domicilio, por ponerle, y disculpe por ponerle en el ejemplo, o el domicilio o la oficina profesional o académica de nuestro compañero de panel, el economista Crespo, y le dicen, economista, te quiere mucho la población. Guarda para ti, o para usted, Jaime, guarda la población ecuatoriana una simpatía singular por sus méritos, su capacidad. Y usted es un buen cuadro, porque ahí hablan de cuadros. Y usted es un magnífico cuadro para que mi partido pueda ganar las elecciones. Así es que venga y acompáñenos. Ni corto ni perezoso, no ustedes.
Vea, qué claro el ejemplo de este momento. Qué bien invitados al programa de Gonzalo Rosero, Ramiro y Jaime. Porque ustedes no se han prestado pues a esa circunstancia. Punto 1. Punto 2, el señor presidente dice, yo no he conocido que mi partido haya financiado esto con dineros que no empatan en moldes tanto democráticos como éticos. Y entonces yo no sabía. A mí me buscaron y a ustedes les consta. Y en realidad el caso del presidente Moreno, vemos la insistencia en todas las lides que él ha cuajado y ha cuajado bien, ha participado y entonces le han convencido, pero él no es para, dice, estar averiguando de dónde están sacando la plata de las cuñas o de los afiches o de las movilizaciones o de las grandes concentraciones. Eso cuesta un dineral. No, yo no conocía, dice, yo no tengo ninguna participación en la capitalización de esos recursos para esos menesteres. Entonces, ¿tiene razón o no tiene razón? Voy contigo. Bueno, ¿Hay razón o no hay razón? Porque ese hecho, yo sí le justifico al presidente, no creo que anden esos trotes. Bueno, yo creo que hay que determinar en esta investigación profunda, primero, el alcance de toda esta corrupción. Segundo, si conocía o no. Pero de todas maneras, yo sí creo que quien va a ser presidente de la República debe estar atento también a quién está financiando la campaña. O sea... Al molde ético. ¿Quién me está financiando? O sea, él puede haber confiado mucho en la gente que estaba alrededor de él, pero de todas maneras siempre hay que pedir rendición de cuentas para ver quién es de financia. Seguramente lo hizo, seguramente le mintieron, no por decirlo. O convencido que en el régimen de partidos hay una alícuota para cada una de las candidaturas. Claro, eso hay. Entonces, de apoyo, digo, alícuotas de apoyo. El hecho único de que, o sea, si él no conocía porque le mintieron, entonces obviamente, bueno, es lógico, le mintieron. Pero si él no conocía porque nunca se interesó, yo creo que ahí había un error, que él debió haber estado atento de que su campaña esté financiada por la... Pero él exige una investigación profunda. Por eso mismo, porque es importante porque un candidato presidencial tiene que estar muy claro de quién le financia, para qué, inclusive para evitar que inclusive la gente que le apoya alrededor haga promesas que para un candidato honesto serían falsas promesas a cambio del dinero que consiguen. Entonces un candidato tiene que estar atento siempre a de dónde vienen las fuentes de financiamiento. Ahora, Jaime Carrera, economista, ¿usted no cree que, aparte de eso, sí debería el candidato imaginar y no pasar de la incertidumbre y quedarse en la incertidumbre y de dónde está saliendo tanto dinero? Hay pues gente que está a un lado y uno tiene incluso el afán de decir, oye, pero ¿qué? ¿Y esto quién costea o esto quién financia, no es cierto? Tal vez hay una... Pero eso hacen todos, dicen, van a decir todo el mundo. ¿Cuál es su lectura, don Jaime Carrera? A ver, Gonzalo. Yo me estoy anticipando algo que puede surgir Sí, a manera de un latigazo que le quieran dar sus adversarios al señor presidente. Claro. Entonces yo busco que ustedes, de la manera más justa,
analicen el tema, ¿no? Y el señor presidente también se dé cuenta si ha habido un error, que pida disculpas. Bueno, yo no he preguntado a nadie. Me parecía delicado de mi parte averiguar de dónde están sacando el dinero. Pero cuando ya se nota que ha habido una trama incluso de que recursos del pueblo han sido utilizados en las campañas, y eso en buen romance, porque lo demás se meten al bolsillo, pues. Eso es lo más grave. Tenga la bondad, Jaime. El presidente ha pedido que se investigue el tema, pero imaginemos a un candidato presidencial, puede ser Ramiro, puede ser Gonzalo, por ejemplificar. Resulta ingenuo no pensar que si yo soy candidato y mi campaña cuesta $1 millón, $5 millones, 10 millones, resultaría ingenuo pensar que yo al menos no intente conocer cómo se financia mi campaña. Me parecería que es algo absolutamente elemental, ¿no? Sin embargo, el presidente ha dicho que no ha conocido y que se investigue, y está bien. La investigación debe despejar cualquier duda que tenga cualquier persona. Correcto. En el común de las conversaciones de pobres, ricos, de empresarios, políticos. Esas dudas deben despejarse. ¿Por qué? Porque ya la legitimidad de una elección se mancha con este tipo de acciones. Es decir, llegar al poder con acciones de corrupción siempre deja una mancha en la legitimidad democrática de una elección. Todo eso tiene que despejarse con una investigación seria, objetiva. Que despeje. ¿Y a usted qué le parece? Él ha pedido esa investigación. Él ha pedido y profunda. está bien. Y quienes, las instancias que deben investigar deben hacerlo con independencia, con profesionalismo y con estricto apego a la ley. ¿Y quiénes van a investigar o quiénes deberían investigar? Bueno, eso ya es un tema... Asunto interno del partido. Es un tema institucional, es un tema del mismo partido, es un tema del Consejo Electoral, de la Fiscalía, de toda la institucionalidad. Porque, y bien que usted lo topa, Gonzalo, en el trasfondo de todo esto está la débil institucionalidad del Ecuador. Institucionalidad que fue absolutamente debilitada en el gobierno anterior. Cuando no hay instituciones sólidas, independientes, ocurre lo que ha ocurrido. Cuando un consejo o un tribunal electoral no funciona bien, cuando la fiscalía no funciona bien, cuando la Contraloría no funciona bien, cuando la Asamblea no funciona bien, y cuando hay absoluta impunidad en todos los actos, ocurre lo que está ocurriendo ahora. Por eso es que en eso el presidente creo que ha sido bastante expresivo, en respetar la institucionalidad del país y los diferentes ámbitos de la institucionalidad. Y más bien ha exhortado a que investigue. Y eso es bueno. Entonces, lo correcto en este momento sería que como resultado de esa investigación se despeje cualquier duda que reste legitimidad al ejercicio del poder y cualquier duda que siembre caminos inadecuados para el futuro y que inclusive pueda dar margen para hechos de ingobernabilidad en el futuro. Muy bien. Y yo quería molestarles también con otro tema que me parece harto importante. El objetivo ha sido también abaratar la deuda pública externa. Y por qué no también, si hace un buen convenio, la deuda pública interna. Pero con uno mismo no hay cómo hacerse un contrato, ¿no? De no todo el mundo nos reduciríamos la deuda porque me haría un préstamo Gonzalo Rosero y abarata la deuda. No es así. Esta es una cosa muy seria
que tiene dimensiones y prácticas en el exterior muy significativas en cualquier país del mundo. La deuda es una operación que cuando se torna pasivos, o sea, deuda, ¿no es cierto? Deuda, la forma de solucionar los pagos que hay que hacer por renglones en el caso de deuda grande, así como deuda pequeña, los bancos le dicen a uno, págame en 24, o pone vos el plazo, yo te doy hasta en 24 meses que me pagues. Es más, por ser tú quien eres, te doy a 48 meses. Los banqueros son hábiles. Y entonces, y ese es su trabajo, ¿no? Pero me quedo ahí. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo con los bonos de la deuda, Ramiro? El instante en que el señor ministro Martínez le dice y le convence, nos convence a todos, y les dice, como no vamos a tener liquidez, estamos en un mal momento, podríamos pagar, pero no podemos pagar porque tenemos otras contingencias quizá o necesidades más urgentes, requerimos de dinero para el desarrollo, para activar la economía, para mover nuestra maquinaria productiva, qué sé yo. No para que pague el seguro 1,000 millones cada año, pues, de sueldos. No es para eso, pues. Y es lo que han venido haciendo, pues. No. Qué coraje que da 1,000 millones de dólares en esta administración. El señor hijo de un socialista, como mi respetable amigo Víctor Granda es, él ha sabido 1,000 millones de dólares sumando las administraciones y la incorporación de empleados en el IES, llega a 1,000 millones cada año de costo para el IES. ¿Qué fondo de pensiones va a durar? Pues se acaba en 2 años, pues en 3 años como máximo. Bueno, vamos con esto. Deuda externa, Albertito, tenga la bondad. Abaratar la deuda. ¿Es buena nota que haya tomado este camino el ministro Martínez? Pero hay algunas contingencias que me gustaría usted nos haga advertir. Yo creo que son 2 buenas noticias que hemos escuchado en esta semana. Primero, el tema de que avance la implementación de las recomendaciones de cómo presentar los indicadores de deuda. Es decir, saber exactamente cómo debe presentarse la deuda y cuánto debemos. Porque hay que recordar que para obviar los techos de endeudamiento, el gobierno anterior cambió de manera muy astuta los términos de la deuda. Comenzó a usar términos creativos que lo que buscaban en el fondo era obviar el techo, hacer aparecer que la deuda es más pequeña de lo que realmente era. Entonces ahora tenemos ya una publicación de los niveles reales de endeudamiento que incorpora prácticamente todas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, en donde podemos conocer cuánto debe el Estado. Muy positivo, eso yo creo que genera confianza a los mercados, saber que es un gobierno responsable. Segundo tema muy positivo y una muy buena noticia, yo creo que el reperfilamiento que está planteando el gobierno era necesario porque teníamos un vencimiento importante, 1.500 millones de dólares en marzo del próximo año, y con este reperfilamiento lo que hace es mejorar esta estructura de pagos que tenía que hacer el fisco. Enviarlo más adelante al 2029, un pago importante, y de esa manera suavizar los pagos que tiene que hacer en el corto plazo. Y hay que recordar que estamos en este momento en una situación fiscal muy complicada y el que el gobierno haya tenido la confianza del mercado internacional para hacer este reperfilamiento es una buena noticia. Entonces yo creo que son 2 cosas importantes que han sucedido en materia económica y que son 2 temas positivos para el país. Ahora, ¿nos pueden explicar a los ciudadanos cómo funcionan estas operaciones, don Jaime Carrera? ¿Cómo funcionan? El gobierno busca cambiar deuda cara por barata con bonos. A ver, yo tengo una deuda, emito unos bonos. Yo no podría emitir bonos
esto solo puede hacer un Estado. El Estado emite bonos, pagarés a determinados plazos, ¿no es cierto?, por el monto de mi deuda, de la deuda de todos los ecuatorianos. ¿Cómo funciona esto en el vencimiento cuando hacen esto previamente, esta especie de canje de documentos o de pagarés? Tenga la bondad de explicarle, Jaime, a la población. El Ecuador tiene bonos emitidos por 1.500 millones de dólares que vencen en marzo del próximo año. Esos bonos tienen una tasa de interés del 10,5%. Correcto. Por esos bonos cada mes se paga en intereses 157 millones de dólares. Bárbaro. ¿Qué significa reperfilar? Decirles a los tenedores, me imagino que habrán conversado, yo te voy a sustituir o me vas a recomprar. Vamos a cambiar el bono que tú tienes por otro bono que venza en el año 2029. Un plazo más largo. Yeah. Y luego te voy a pagar por intereses de esos nuevos bonos que te doy. El 9,05%, según dicen, no sé si esa sea la tasa. Como un crédito externo. Entonces, el gobierno ha colocado o ha emitido, según las noticias, 1.245 millones de dólares para sustituir bonos por 1.125 millones de dólares. Aquí quisiera explicar algo para que la audiencia entienda. Si Gonzalo Rosero tiene dentro de los 1.500 millones un bono de $100 y ese bono de $100 le rinde 10,5% de interés cada mes, $10.50 cada mes de interés. Y yo como Estado le digo a Gonzalo Rosero, yo quiero que me cambies ese bono o cómprame. Dame ese bono que tiene $100, con 10,5% de interés. Y te voy a dar otro que tiene la tasa de interés del 9,05. Entonces yo le voy a decir al Estado, pero me vas a pagar una menor tasa. Y para compensar la tasa que yo tenía, págame más por mi bono. Entonces el Estado le va a decir, bueno, entonces yo te voy a pagar tu bono no $100, sino $106 para compensar la menor tasa de interés que te doy en el futuro, ¿no? Entonces aquí hay un proceso, son dos cosas diferentes, ¿no? Emito una cantidad de X de nuevos bonos hasta el 2029 y recojo los bonos que vencen en marzo del próximo año, en 2020. Ahora, lo que hay que aclarar Pero bien, con las recompras se van hasta el 29. Claro, con la recompra se van hasta el 29 y el valor que me pagan, que tienen que pagarme a mí como tenedor, tiene que ser superior al valor que tenía antes para compensar la baja en el interés que voy a tener al futuro. Pero hay algo que quisiera aclarar. El riesgo. Aún los datos no están bien claros, pero si es que el Estado emite, si tiene 1.500 millones de dólares en bonos, ¿no? En 1.500 millones de dólares de bonos 2020 y emite bonos por 1.245 millones para recoger 1.125 millones de los bonos anteriores. Quiere decir que se va a quedar con nuevos bonos por 1.245 millones hasta el 2020 y el remanente de los 1.500 que recoge serían 375 millones. Entonces, el stock de deuda no va a reducirse, es posible que aumente el stock de deuda. Lo que va a haber alguna rebaja pequeña va a ser en el monto del pago de intereses mensuales. Y algo más que quisiera decir Gonzalo. Sí. La tasa de interés del 9% continúa siendo elevada. Continúa siendo elevada en los mercados internacionales. Y debo decirle que los países... Perdona, Jaimito, sí, que por nuestro riesgo país no cree que... Está bien que por lo menos el 9% claro, se aseguren baja algo. Los tenedores de deuda. No, sin duda, baja algo, pero sigue siendo elevado. Lo que quiero decirle es que todavía el camino por recorrer es muy grande para bajar la tasa de interés. Y estas operaciones de refinanciamiento de la deuda son normales en otros países. Yeah. Alargar plazos y bajar costos. Sí. Así es que tomarlo aquí como un hecho extraordinario puede ser extraordinario para un país como el nuestro.
no acostumbrado a tener una buena economía, un bajo riesgo, unas cuentas públicas sanas. Para Noruega de ninguna manera. No para Noruega, para Chile, para Colombia, para Perú. Ellos refinancian sus deudas a cada momento, cada año. Un ejercicio normal, pero lo hacen a tasas del 4%, del 5%, no del 9%. ¿Por qué ocurre eso? Que la tasa de interés resulta la mitad de lo que nosotros, hasta un poco menos de la mitad, de la que nosotros vamos a pagar en esta renegociación. Casi es una renegociación de pagarés o algo por el estilo. Explíquenos usted que es el técnico y académico en este sentido. Déjeme indicarle, a ver, el Ecuador emitió ayer. Economista Ramiro Crespo. El Ecuador emitió ayer 1.125 millones a un precio del 112.37. ¿Por qué? Antes los bonos 2029 los había emitido al 100%, Ya. con una tasa de interés del 10.65. Ya. Ahora emite bonos de valor nominal 100 pero como en el mercado secundario ha mejorado el precio y ya el precio de los bonos estaba alrededor de 112, dando un rendimiento de alrededor del 9%, entonces el Ecuador no vende los bonos a 100, pagando 10.65, sino vende esos bonos a 112.37. Entonces, el que compra 112.37 en el año 2029 va a cobrar únicamente 100. Es verdad, le van a pagar 10.65 durante todo los años, pero como él hasta el 29. Hasta el año 2029, pero como él ha puesto 112 en vez de poner 100, ya el rendimiento no es 10.65, sino 8.8%. Entonces el Ecuador, aprovechando de que gracias a las políticas del gobierno, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, a la reducción del riesgo país, tal vez a la mejora de los mercados internacionales, los bonos del año 2029 han subido de precio, entonces emite los mismos bonos al valor de 100, valor nominal, pero los vende a 112, al valor de mercado. ¿Ok? Los vende a 112 y emite 1.125 millones que multiplicándole por el 112% resulta que recibe alrededor de 1.260 millones por el valor emitido de 1.125 millones, ya que los vendió al 112.37. Además logra reducir el riesgo país en 18 puntos, dicen. O sea, no, ha bajado, eso deben ser puntos. Baja en 18 puntos. Eso se llama, es 18 el puntos del 1%. Hacen, sí. Ok, ahorita se me fue el nombre, pero eso tiene ahorita se me fue. Basis point, puntos básicos, que es básicamente, cada punto básico es el 1% del 1%. Ahora, en el valor de mercado de los bonos que se vencen en el 2020, como muy bien dice Jaime, que son 1.500 millones y que estamos pagando anualmente 157 millones, estamos pagando anualmente 157 millones, el Ecuador sabe que tiene otras prioridades que pagar la deuda, entonces refinancia. Pero ¿qué ocurre? Así como aprovechó de la oportunidad de que los bonos 2029 estaban a 112, los bonos cuyo valor nominal era de 100, la gente estaba dispuesta a pagar con 12 puntos, 12% de premio. También los bonos que se vencían o que se vencen en el 2020 se están vendiendo porque fue al 106%. ¿Por qué? A 106, porque originalmente fueron emitidos al 10.5, pero
como el rendimiento que la gente exige para invertir en el Ecuador, porque ha bajado el riesgo país, es menor que antes. Correa emitió al 10.5%, ¿no? Entonces, porque se redujo el riesgo país, los bonos subieron de precio a 106, el gobierno los compra a 105.8, los recompra a 105.8 porque si va a querer comprar a 100, nadie le va a vender. Como el gobierno no va a vender bonos que se venden a 112, no va a vender a 100 en el 2029, tampoco los vendedores le van a vender a 100 bonos que están a 105.8. Entonces, en este momento resulta que el Ecuador está refinanciando, en términos prácticos, la deuda que Correa emitió a 10.5, la está refinanciando a 8.8%. Buena nota. Entonces, ahí se está reduciendo, más o menos, se está reduciendo casi 1.7, a ver, sería 10.5, 1.5, sí, 1.7% al año, que en 1.000 millones de dólares estamos hablando de 17 millones de dólares de ahorro. La primera reacción, Albertito en Guayaquil, Alberto Acosta Burneo, la primera reacción en el mercado internacional o en los mercados internacionales, según el diario La Hora, ante el anuncio del gobierno ecuatoriano de recomprar 1.500 millones de bonos al 2020, fue positiva. El riesgo país se redujo 18 puntos desde el día viernes pasado. Es decir, este índice que mide las posibilidades de que el país no pague sus deudas pasó de 592 a 574. El hecho es que se reduce el riesgo. Que los nuevos bonos 29, estos que se han contratado, tengan una tasa del 2% menos que el 10% de los bonos del 20. Así sale. Entonces, esos 8 puntos son 8 puntos. 8.08% es el costo al que salen, y cuando salió Correa en el 2015 con estos bonos, salió al 10.5. Okay. Entonces, ¿cuál es el beneficio global que usted calcula, Alberto? Yo creo que aquí lo importante es ver cómo esta operación, primero para el caso ecuatoriano, sí es un motivo de atención, un motivo de estar contentos con esta operación, porque significa que nuevamente podemos beneficiarnos de acceder al mercado internacional de capitales. Hay que recordar que eso no es lo normal en la historia reciente del Ecuador. Recordemos que tuvimos una moratoria en 2008, que dejamos de participar en los mercados de capitales, se cerraron los mercados de capitales, y vemos cómo ahora el país, que ha cambiado totalmente su política de endeudamiento, comienza a ver los beneficios de trabajar con el mercado de capitales. Y en este caso, puntualmente, el gran beneficio viene por el lado de poder reperfilar esas deudas en el sentido de buscar una mejor estructura de pagos. Y yo creo que ese es el principal beneficio de esta operación. Si bien puede haber un ahorro también en tasa de interés, pero lo más importante es que permite suavizar esa estructura de pagos en las finanzas públicas. Caso contrario, el año 2020 iba a ser un año extremadamente complicado porque el gobierno está todavía en un proceso de austeridad, un proceso de reducción de su gasto, y todavía no tiene la capacidad para poder honrar deudas de este tamaño. Entonces, el gran beneficio de esta operación viene por el lado de que va a permitir ir reperfilando, ir mejorando esa estructura de pagos, porque hay que recordar que durante los años pasados el gobierno se endeudó agresivamente, la deuda subió muy fuertemente, sin importar qué es lo que iba a pasar cuando toque pagar esas deudas. Pero no podemos olvidar que todas las deudas hay que pagarlas. Entonces, esta operación lo que permite, y yo creo que definitivamente no será la única y ni la última operación que hagamos de este tipo, hay que seguir mejorando esa estructura de pagos en el endeudamiento público, junto con las medidas de austeridad y de prudencia que se requieren en la administración pública, para poder garantizar que el país
siempre va a honrar sus deudas. Y yo creo que eso es lo que más valora en este momento el mercado internacional y se ve reflejado en la caída de riesgo país una vez que se anuncia esta operación, porque es una operación que demuestra seriedad en los pagos, una operación que demuestra que el país quiere seguir cumpliendo con sus deudas y que para eso toma las medidas que se requieren para que pueda mantenerse siempre al día en sus pagos. El embajador que se nos va, que representa a la Unión Americana, el lugar o el escenario donde más plata debemos tanto, no ha reivindicado, pero sí nos ha dicho que ha hecho lo posible por certificar de que el gobierno del presidente Lenín Moreno y su ministro Martínez, mismos que fueron a este proceso de renegociación en el exterior, son buenos pagadores o tienen buenas intenciones y con eso ha logrado persuadir tanto al Fondo como al Banco Mundial. Es lo que yo reivindiqué en beneficio de la ayuda de Todd Chapman de últimos días. Todo eso debe haberse insertado en la gestión de renegociación que, Jaime, estamos aludiendo en este momento. ¿Usted cree? Sí, es importante. Sin duda que es positiva esta emisión. La tasa de interés sigue siendo elevada. Y lo que alivia es... La tasa de emisión sigue siendo. Claro, porque ¿pero cuánto? Está cerca del 9% seguramente, sí, ¿no? Van a tener estos bonos. Lo que se traslada es el pago de ese stock hasta el 2029, pero el stock global sigue siendo el mismo. Se alivia la presión a la caja fiscal el próximo año en tener que pagar 1.500 millones de dólares en ese momento. Hay quienes dicen que a lo mejor no fue oportuno esto. Esto no se sabe, porque si se postergaba esta operación, el riesgo país podía estar más bajo o podía estar más alto. Tiene usted toda la realmente razón. hay incertidumbre en eso, ¿no? Pero hay algo muy importante. Hay algunas personas que están muy alentadas, claro, por el tema de la minería. Sí. Va a tener más plata el Ecuador en los próximos años. Veremos qué pasa en el futuro, pero algo adicional, Gonzalo. El Ecuador sigue teniendo el stock de estos bonos en 15.750 millones y más. Y en 2022 se vencen 2.000 millones, 2029 1.000 millones, 2024 2.000 millones, y así sucesivamente. Yeah. Entonces, si el Ecuador no genera superávit fiscal, que es una meta con el fondo, del acuerdo con el fondo, para ir pagando los bonos, no colocando otros bonos para tener décadas en el país de ir en transacciones de mercado renovando. O dicho de otra manera, llegará el 2029 y emitimos otros bonos hasta el 2039, o 2040, 2050 y así. Entonces, esta operación suena emergente e indispensable en el momento, dadas las condiciones del país. Pero en el futuro el Ecuador tiene que generar superávit para ir reduciendo el stock de esta deuda y la carga en el futuro del pago de intereses y del capital. Porque si no lo hace, tenemos un Ecuador condenado a estas operaciones en los mercados por décadas, porque llegará el bono 2022 y diremos, si están las condiciones buenas, emitimos un bono a lo mejor, ojalá a 20 años. Ojalá a 15. Sí. O si están las condiciones malas, a lo mejor emitimos otro bono a 5 años. Va a depender. Por eso es importante, Gonzalo, tener una economía sana, cuentas públicas sostenibles, con un superávit fiscal, para aliviar en el futuro esta carga de otra manera, ¿no? Ramiro Crespo, si es que logramos estos objetivos, más adelante podríamos instrumentar otra operación que aminore, digamos, aminore la carga, especialmente en tasas de interés y digamos en cantidad de erogaciones hacia el exterior. Ya tendríamos otro manto, digamos, que nos cubra y otro camino por andar. Pero si viene nuevamente Correa, ¿qué pasaría? El debacle. Si viene nuevamente Correa sería ya el colmo, porque
Yo no espero de Correa como en el caso de Alan García, una segunda presidencia que fue totalmente distinta a la primera. Yo de Correa espero lo peor. Entonces, y volviendo al tema original, técnico, que hablábamos, ¿no? ¿Cómo es? Del arroz verde. Yo me acuerdo de esa frase famosa, creo que del gran capitán, que decía: todo se ha perdido menos el honor. ¿No? Aquí en el país se está perdiendo el concepto de honor de uno, de honor de la familia, de honor que los hijos tengan orgullo y no por el honor que se defiende. Aquí dirían estos que están alrededor de Correa y que han financiado la campaña de esa forma, nada se ha perdido, solo el honor. Esa es la gran diferencia entre... Yo creo que si viene Correa sería terrible para el país. Correa ya le endeudó al país de una manera irresponsable con el objeto de pretender que esto era el jaguar americano. Por eso mintieron cuando calcularon el techo de la deuda, etcétera, etcétera. A este gobierno le ha tocado, más que nada, a la administración que comienza desde Richard Martínez, le ha tocado tener que arreglar este endeudamiento tan agresivo y en tan malas condiciones, y con un país que, como muy bien lo describe Jaime, está muy mal, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con las soluciones que él habla a largo plazo. A este gobierno lo que le está tocando es tener que manejar la crisis. Sí. Y lo que está haciendo es básicamente evitando la concentración a tan corto plazo, de tantos vencimientos de miles de millones de dólares que contribuyen a que los inversionistas estén asustados del país. Hay países como Jamaica que tienen igual y creo que mayor deuda con relación... En tamaño. Sí, con relación al Producto Interno Bruto. Pero no están preocupados. Pero están pagando 7, 6% a 10 años. ¿Por qué? Porque no tienen una deuda tan mal estructurada. Entonces, lo que está haciendo el gobierno ahora, adicionalmente... Y no ha ido Correa a darse una vuelta por ahí tampoco. No, porque imagínense. No, Correa seguramente está dando clases en Europa de cómo hizo la gran renegociación del 2008, donde se ahorraron supuestamente, yo digo que sé, 3,000 millones que los ecuatorianos estamos pagando ahora. ¿Y qué pregunta, estando usted, por decir de alguna manera, estando en Portugal, qué pregunta le haría a usted como alumno, potencialmente, no se asuste, del conferencista Rafael Correa? ¿Qué pregunta le haría sobre esta historia de la renegociación de la deuda externa ecuatoriana? Le preguntaría por qué no regresa a su país a explicar lo que ha hecho. Sí, ya voy con una constituyente, le puede responder. Pero bueno, el tema técnico de la deuda. El tema técnico, regrese al país y responda, porque al fin y al cabo, yo creo que así mismo, hablando de conceptos de honor, si se duda de lo que uno ha hecho, uno tiene que regresar, dar la cara, inclusive estar dispuesto a irse a la cárcel, pero decir la cosa como es. Y no tratar de a través de los twitters, estar distorsionando lo que otros opinan. Usted termina el programa, señor economista Alberto Acosta Burneo, con lo que quiera decirnos. Yo creo que lo importante en esta situación es que reconozcamos los errores del pasado para no repetirlos. La estrategia de agresivo endeudamiento es insostenible y al final del día las deudas que adquiere el Estado siempre las pagamos los ciudadanos vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. Así es. Entonces tenemos que recordar la próxima, cuando un político nos ofrece mucho endeudamiento y mucho gasto, que sí hace sentir bienestar en el corto plazo, porque hay mucha plata en las calles, se siente una ebullición de la economía, pero es una ebullición insostenible y lo que nos olvidamos es que después viene el pago de todas esas deudas. Y es lamentable cómo durante la bonanza repetimos la historia de los años 70. De una gran bonanza salimos altamente endeudados, con unas finanzas públicas en crisis, una economía en una situación extremadamente delicada, y salimos a una época de ajustes que no es otra cosa que los ciudadanos paguemos las cuentas del mal manejo que se realizó del aparato público. O paguemos los contratos, Albertito, como del Coca-Cola Sinclair, con una compañía china inventada por ellos mismos.
que tienen una cantidad impresionante de fisuras. Esta obra de Coca Codo Sinclair, acaban de sumar, Alberto, 7,648 fisuras de hasta 38 centímetros, en el Coca Codo. Hay que remover todo el hormigón para tratar de soldar, no sé cómo arreglen esa infraestructura. Porque de lo contrario puede haber una explosión de impredecibles consecuencias, a manera de explosión, una catástrofe. Y nosotros tenemos del mismo Coca Codo dentro de los túneles, estas cifras me los cogí yo, dentro de los túneles tenemos unos activos de propiedad de todos los ecuatorianos equivalentes a 1.010 millones de dólares, ahí dentro del Coca Codo Sinclair. No la infraestructura de otros proyectos hidroeléctricos que han construido los chinos. ¿Qué vamos a hacer con los chinos? Pregunta rapidísima de los tres invitados. Voy con usted, Jaime. Bueno, el gobierno... En términos de inventario, de reparo, de cuidado, de qué sé yo. Bueno, lo primero... De exigencia, ¿no? Lo primero es la transparencia de los contratos chinos. En el acuerdo con el Fondo Monetario se exige la transparencia de los contratos, de los términos. Lamentablemente hasta ahora no tenemos claro toda la trama de los contratos con los créditos chinos, no solo de los créditos, sino las preventas y otro tipo de operaciones. Eso es fundamental para tener en el país claro cuál es el costo-beneficio de estas operaciones con la China. Hoy se está hablando de otra operación que ha salido en la prensa, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares con Petro Tailandia. El gobierno ha dicho que ese va a ser un crédito no colateralizado con petróleo. Habría que ver qué pasa. Y habría que decirle al gobierno que primero haga transparente lo del pasado y que sea transparente en el futuro. Muy bien. Porque no podemos continuar con las mismas mecánicas de operaciones en el tema petrolero. Y algo adicional, si se está pensando en una nueva operación, eso le da la medida de las necesidades de la caja pública y de financiamiento, que son rigurosas a pesar de la restricción fiscal y a pesar de los créditos de los multilaterales. Eso le da la dimensión de la gravedad de los problemas fiscales que de una u otra manera siguen reflejándose en el riesgo país. Economista Ramiro Crespo. A ver, yo creo y espero que vamos a ser convocados pronto nuevamente por el contador Pablo Celi para que la veeduría de la deuda concluya su trabajo, porque se quedaron 11 lo que se llaman excepciones, que son cosas pendientes, y nosotros tenemos que concluir nuestro trabajo. Y uno de esos es revisar, aunque Polit supuestamente ya los auditó, tenemos que revisar detenidamente los préstamos chinos. Ricardo Hausmann decía en Washington, ahora en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las reuniones de primavera, que basta que se haga público, según él entendía, las cláusulas de los préstamos chinos con el gobierno venezolano para que sea motivo de declaración, de moratoria, de caducidad del contrato, de que el Ecuador tenía que entonces que pagar todo de golpe. Eso es un absurdo. Segundo, haría yo una fiscalización bien profunda e independiente de las obras construidas especialmente por las constructoras chinas. Haría eso. Y tercero,
¿Con quién haría esas auditorías? Con auditorías independientes. Ojo, y le recuerdo también que tienen que haber auditoras independientes para los balances de las empresas públicas, que no hay esa información. Auditoras independientes internacionales, no todas se venden. No, hay muy buenas internacionales que no se venden y que más bien su negocio está es precisamente procedimientos lícitos. Y después yo no haría lo que hizo Rafael Correa con su ministra en el año 2008 de declarar esa deuda impaga por ilegítima. Yo cogería y me iría a los tribunales internacionales que entiendo que son las cortes de Shanghái y de Londres, porque no son las cortes ecuatorianas, no son las cámaras de arbitraje de Santiago, porque los chinos impusieron las condiciones que ellos quisieron, y creo que esa es Londres. Me iría a Londres y exigiría realmente las indemnizaciones, las compensaciones, y por último, si es posible, exigiría que esos contratos, por lo menos en su remanente, no se paguen porque no se ha cumplido la contraparte, que es hacer las obras. Alberto Costa Burneo, termina usted, señor economista. Necesitamos una auditoría preferiblemente internacional a toda la obra pública que se ha realizado en los últimos años. Y tenemos que identificar dos fuentes de perjuicio para el pueblo ecuatoriano. Una, muy evidente, es el robo directamente, el aprovechamiento de los recursos públicos o las obras mal hechas. Y de esos casos tenemos muchísimos. Te mencionaba, Gonzalo, un ejemplo. Existen otros. Pensemos, por ejemplo, en la instalación de gas de bajo alto que se está hundiendo y que se puede utilizar un porcentaje muy bajo de su capacidad instalada. Existen muchos casos de obras mal hechas que al final es otra manera de robarle al pueblo ecuatoriano. Y la segunda fuente... Creo que aquí en la mitad del mundo les falla la vista a los chinos. Aquí este es un tema general y yo creo que no tiene que ir con dedicatoria solo a los chinos, es en general de toda la obra pública. Necesitamos una revisión, porque hay casos de obras mal hechas de todo tipo. Y la segunda gran fuente de perjuicio para el pueblo ecuatoriano son obras sobredimensionadas. Obras que tal vez desde una perspectiva de ingeniería están bien construidas, pero que se construyó una obra 4, 5, 6 veces más grande de lo que se requería y que ahora utilizamos a una capacidad instalada del 20%, del 30%. Eso es corrupción también. Eso es desperdicio de los recursos de los ecuatorianos. Un inventario de obras mal hechas, le haríamos un diploma y una medalla de oro gigante al señor presidente Moreno. Una auditoría para que una gran empresa internacional haga un inventario de las obras mal hechas durante la estancia de su partido en la administración del pobre Estado ecuatoriano. Yo creo que esto es necesario hacer, y ¿por qué hacer? No solamente por conocer un tema histórico o algo ya pasado, sino porque hay que tomar medidas. Y eso es lo importante aquí. Al identificar bien, por una parte independiente, no interesada, la realidad de estas obras, se pueden tomar algunas medidas. Primero, evidentemente, hay que seguir los caminos legales en contra de los contratistas y funcionarios públicos que han incurrido en delitos, en los casos que existan. Pero por otro lado, también tenemos que tomar medidas frente a una obra que se está envejeciendo, que no se está utilizando, que se utiliza en una capacidad muy baja. Eso es un desperdicio de recursos. Y para eso tenemos que identificar esos casos y ver qué estrategia se adopta para aumentar el uso de esa obra. Pueden haber opciones, concesiones, utilizarlo para otro uso, darle otra fuente de uso. Pero lo importante es que los recursos de los ecuatorianos no se desperdicien de esta manera con obras que se hicieron muy grandes, y todos sabemos que las obras se hacen más grandes de lo que se necesitan, porque también las coimas y la repartición de dinero es mucho más abundante mientras más grande sea la obra. Entonces, eso es lo que debemos controlar a través de esta auditoría y tratar de tomar medidas correctivas urgentes. Democracia, Exa, Democracia Televisión. Muchas gracias. Buscando la verdad. Hasta mañana. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva voces de la verdad. Dedicado a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política. En Exa FM y Democracia.